¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Es Vital. Estamos transmitiendo desde Canal Parlamento, como todos los martes, en este programa tan interesante. Hoy les va a encantar porque hoy vamos a hablar de bioneuromoción o biodescodificación y también de la autodescodificación. Este va a estar interesante porque tenemos un invitado que les va a encantar. Bueno, yo soy Adrián Aguilera, Aguilera Herrera. Tengo ya 10 años dedicándome a lo que es la biodescodificación y los temas que están en armonía con él. Tengo 8 años dando cursos de biodescodificación, autodescodificación, pues 35 años o más leyendo, aprendiendo sobre todo lo que tiene que ver con la mente, la salud, las energías, qué es el cuerpo, qué es la salud, qué es la felicidad. Toda mi vida siempre he estado a la par de todo lo demás, este estudio y bueno, tengo dedicado a la descodificación. Cuando conocí la biodescodificación fue algo que ya no pude parar, no pude dejar de investigar hasta que terminé. Empecé ayudando a las personas, descodificándolas con algunas herramientas que yo ya conocía terapéuticas, descodificándolas de algunas enfermedades, amigos, parientes que se dejaban porque pues era gratis, ¿verdad? Entonces los podía curar y el primer sorprendido siempre era yo, ¿no? Ya después ya me meto a estudiar y bueno, ya son 10 años en esto. Bienvenido, Adrián. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, aparte de todo lo que dijo, que es completamente, yo lo he estado siguiendo todo este tiempo, es un excelente amigo también. Sí. Gracias. Fíjate, igualmente, sí, así gracias. es. Fíjate, Adrián, que el área de las emociones como que poco a poco va permeando más a la sociedad, a la comunidad, a la gente, sí. Y es importante porque nos damos cuenta cada vez más personas lo importante que es tener esa inteligencia emocional, ese expresar lo que te pasa, tener un acompañamiento con alguien profesional que sepa cómo, para evitar situaciones a veces, o más bien a veces también traes un problema, pues cómo sacarlo adelante sin medicamentos, sí. A veces sin cirugías, a veces sin batallar tantos años con algunas problemáticas como las alergias, como la depresión, como la ansiedad, como tantas cosas que padecemos todos, y nos damos cuenta que hay una herramienta increíble que es la que manejas tú con tanta solvencia, ¿verdad? Entonces fíjate que me gustaría mucho que la gente supiera qué es la biodescodificación y desde dónde nace, cómo evoluciona, hasta así breve, hasta donde estamos hoy. Sí, bueno, por una parte, bueno, sí, padrísimo, ¿no? De hecho, es el tener el manejo, por una parte, como dices, emocional. Esta es un paradigma que tiene en cuenta las emociones, la percepción de la vida, por lo tanto, las emociones y lo intelectual, cómo percibimos la vida, y por eso nos enfermamos o tenemos síntomas en la vida, ¿no? Síntomas indeseables, síntomas emocionales, mentales, y estamos incluyendo a la enfermedad ya, ¿no? Y para contextualizar un poquito, bueno, la psicosomática, tú lo sabes, ¿no? Tiene, pues yo diría milenios, ¿verdad? Siempre en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, en muchas culturas se ha manejado esa correlación en psique-cuerpo, ¿no? Soma es cuerpo, psique, bueno, mente. Psicosomática, esa correlación para ver la causa de nuestras enfermedades se ha visto en muchas partes del planeta de diferentes formas, ¿no? Pero la biodescodificación fue ya el siguiente paso, pero nace por el descubrimiento de un doctor alemán, el doctor Hammer, que tú ya conoces, que descubre las 5 leyes biológicas
de la nueva medicina germánica, así se llamó en un principio. Y ya él da el siguiente paso, que es ahora sí el estudio de la correlación psique, cerebro, cuerpo, ¿no? Ya son 3 elementos, ya no solamente 2. ¿Por qué? Porque él ya comprobó las activaciones en el cerebro, que el cerebro da la orden al cuerpo de hacer cosas diferentes, ¿no? Cuando nos enfermamos es que siempre el cerebro ha dado la orden al cuerpo. Tú como médico lo sabes, ¿no? No sucede nada en el cuerpo que no le haya ordenado el cerebro, ¿cierto? Siempre hay una orden cerebral ante todo lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Y en esa misma tónica es que se descubre este paradigma, ¿no? Y se comprobó la señal del cerebro a cada órgano, en cada enfermedad, en todas las partes del cuerpo y en el 100% de los casos, ¿no? Empieza el doctor Hammer con el tema del cáncer, pero bueno, ese es el contexto. No sé si quieres que hablemos un poco de eso, tú me dices. Yo creo sobre que el doctor Hammer o tú me lo dices. podemos tocar para que la gente vea que pues no fue así que brotó, sino que el doctor Hammer, a raíz de lo que vivió, finales de los años 70 y ya en principios de los años 80 ya presenta este estudio. A él, por ejemplo, él le da cáncer en un testículo, a su esposa en un ovario, después de la muerte de su hijo, ¿no? A él desde el principio le llama demasiado la atención. Él era director del área gineco-oncológica en un hospital universitario en Tübingen, Alemania. Y desde el principio les hizo rarísimo que les diera cáncer después del evento más dramático de sus vidas. Y empezó a preguntarles a las personas si habían vivido algo importante, algo dramático, algo fuerte antes de desarrollar cáncer. Entonces todos le reportaban que sí, y él empezó a tomar nota, no lo dejó al azar, no lo dejó así volando, y empieza a ver unas distinciones. Una de las primeras distinciones fue que era diferente el tipo de experiencia que habían vivido según la parte del cuerpo en donde había aparecido el cáncer, ¿no? Y luego después empieza a notar algunas otras distinciones, ¿no? Dice, bueno, entonces si el cuerpo hace un cambio después de una experiencia, es que el cerebro da la orden. Y cuando se empieza a dar cuenta, pues que sí, definitivamente el cuerpo da la orden, y decía, pues pareciera como un mamífero que quiere resolver un problema, ¿no? Y bajo esa lógica, pues le pareció como que todos los casos coincidían con eso, con esa lógica. Después dice, vamos a ver en una tomografía cerebral, en una tomografía cerebral computarizada, sin contraste, a ver si sale la señal del cerebro al órgano y que lo encuentra, ¿no? Y en ese desarrollo de esa investigación también se da cuenta que veía 2 tipos de señales en el cerebro, ¿no? En algunos casos círculos concéntricos, o sea, la tomografía veía como círculos concéntricos, como cuando aventamos una piedra al agua, y en otros casos edema en el cerebro. Entonces, cuando había edema en el cerebro, en esa área, desde un punto del cerebro específico, coincidía con que era cuando el órgano estaba edematizado, es decir, tenía inflamación con agua, para que es un edema, pero también en el área cerebral. Y cuando eran círculos concéntricos, después termina dándose cuenta que era la fase activa de conflicto. La persona había, a partir de un bioshock, a partir de un evento dramático, había empezado una fase activa de conflicto estresante, intentando resolver ese problema con mucha avidez, con intensidad más de lo normal, ¿no? Y eso es el principio de lo que después ya llamamos enfermedad, ¿no? Una fase activa de conflicto y después una fase de reparación. Y todo ese estudio pues es un desarrollo de décadas de trabajo, sí, ordenado, sistematizado, científico, no dejando cosas, cabos sueltos, no daba las cosas por hechas, todo lo fue registrando, y eso son las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Sí, va a tomar mucha relación ahorita que veamos con ejemplos, sí, para entender esto del bioshock, que también es muy interesante, y cómo es que se genera. Por ejemplo, Adrián lo dice y lo ve y lo vive todos los días. Cuando una persona vive una situación de esas, presenta una enfermedad, sin que le digan, Adrián, ¿qué pasó? Ya sabe qué pasó.
Es como Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Así como, ya sabes por dónde va la cosa, ya sé qué preguntas tengo que hacer, porque sabemos que activa ese tejido, ese órgano, esa parte del cuerpo. ¿Qué conflicto hace que se forme lo que se le llama programa especial biológico? No el programa normal biológico, sino el programa especial. El programa especial se activa cuando hay un problema especial, ¿no? Sí, le digo yo a los pacientes que el cuerpo es bien chismoso. Ah, sí, eso también, sí, sí, Entonces totalmente de acuerdo. el cuerpo expresa lo que Sí, tú no, sí, lo que tú callas, no miente. no miente. Sí, Y curiosamente es sincero, es franco, es sí, directo. sí. No anda con cosas, ¿no? Lo que le preocupa lo manifiesta. Sí, Lo manifiesta y no hay, o sea, ahora que sabemos ese lenguaje, pues no hay una interpretación pues tan subjetiva como en el intelecto podríamos discutir tantas interpretaciones sobre las cosas, ¿no? El cuerpo pues responde para lo que sirve ese órgano. Ese órgano responde así, como diciendo, espérame, tengo que resolver algo aquí, ¿no? O sea, sí. y además se sienten las sensaciones corporales también. Sí, lo interesante es que de repente como médico te cuesta trabajito al principio entender, Sí, porque vienes con una programación ya muy diferente, completamente diferente, y es importante que de repente abramos un poquito la mente y demos cabida a situaciones que están completamente demostradas, no son nacidas de la ocurrencia, sino que es un seguimiento, un sí, método científico, como la medicina normal se basa en eso. También, también la biodescodificación viene de una serie de investigación científica detallada y plena, ¿no? sí, Entramos poquito a las 5 leyes biológicas para sí. ver de qué consisten y ya después pasaremos ya a las enfermedades ¿Mm? y a lo que hace Adrián. Me parece excelente. Muy bien. Entonces tenemos 5 leyes biológicas. Y Sí. ahí empezamos con la primera, Adrián. Sí, son 5 leyes biológicas. Lo que están explicando esas 5 leyes biológicas son los programas especiales biológicos. Lo que para la medicina o en general, casi todos los sistemas de salud le llaman enfermedad. Nosotros en las 5 leyes biológicas le llamamos programa especial biológico. Entonces ese programa especial biológico tiene 5 leyes. Y les llamó el doctor Hammer leyes, no les llamó hipótesis, no les llamó teorema, hipótesis. Les llamó leyes porque se comprobaban en el 100% de los casos, ¿no? Y la primera ley es que todo programa especial biológico o enfermedad empieza en un bioshock, en un impacto donde la percepción del ser vivo, que pueden ser los animales, en este caso los seres humanos, que tenemos cuerpo de mamífero, nos impactamos ante algo que es como, sube el nivel de estrés normal. Ahí tenemos un nivel de estrés que es bueno, es positivo, segregar hormonas de estrés para estar activos, pero supera ese nivel y luego ese shock no se puede resolver, o sea, uno siente que no lo puede resolver y a partir de ese shock está como obsesionado en resolverlo. Y ese shock es el que da inicio al programa especial biológico. La segunda ley biológica habla de las 2 fases de la llamada enfermedad, para nosotros el programa especial biológico, insisto, que es la fase activa de conflicto, a partir del bioshock, ese impacto de vida, eso que no quiero, eso que me impacta, que me amenaza en alguna manera, y luego la fase de reparación, a partir de que resuelvo el conflicto, hay una fase de reparación del tejido que trabajó diferente durante la fase activa, que puede ser horas, días, meses, semanas, años, ¿no? Y eso tiene todo un estudio, ¿no? Es la segunda ley biológica, las 2 fases. La tercera ley biológica habla de la correlación psique-cerebro-órganos. Y en esa tercera ley estudiamos ya la conflictología. ¿Qué conflicto activa cada parte del cuerpo o cada enfermedad, para decirlo como en términos más entendibles? Y luego la cuarta ley biológica es la que estudia y comprueba el rol beneficioso de los microbios, vistos como ayudantes en la fase de reparación.
Ellos estuvieron en el planeta desde antes de que existiera el ser humano y ellos son parte de a veces de la degradación de los crecimientos o apoyan en la reparación de tejido perdido en los programas especiales biológicos. Y eso está comprobado en el 100% de los casos. Es la parte que más cuesta a veces a los médicos que se meten a esto, ¿verdad? Como es tu caso, ¿no? Supongo que era la parte más difícil, ¿no? Sí, de entender. El paradigma más complejo de cambiar, ¿no? Esa es la cuarta ley biológica, y la quinta ley biológica es como el espíritu de las leyes biológicas, y es más bien filosófica, ¿no? Que es, la enfermedad no es una anomalía, no es un defecto, es más bien un programa especial biológico para sobrevivir y que se vea a la luz de la evolución de las especies. Sí, claro. Vamos a decir Se estudia, se ve, que se analiza. es necesaria. Es necesaria. Es necesaria. Así ha sido. Sí, nomás desde que antes de que existiera el ser humano, y ahora sigue siendo. No, nomás no lo vemos así, ¿verdad? No lo hemos visto así. Bueno, lo vamos a ir entendiendo y vamos a ir Ajá. platicando con Adrián de esto, de lo que es la biodescodificación y también de la autodescodificación, que nos va a decir Adrián en qué consiste. Regresamos con ustedes, estamos en Es Vital desde Canal Parlamento. Gracias que siguen con nosotros en Es Vital, aquí desde Canal Parlamento. El tema de hoy está muy interesante porque estamos viendo por qué nos enfermamos y cómo vemos la enfermedad desde otro punto de vista. Y vamos a ver lo que se puede hacer, porque puedes resolver muchas cosas a través
de lo que es la biodescodificación. Y bueno, tenemos un especialista en la materia y seguimos platicando aquí con Adrián Aguilera Herrera. Interesante las 5 leyes, Adrián. Sí, no, fascinante. Sí, y como bien decías, o sea, son leyes porque se repite y se repite y se repite en el 100% de los casos, si no, no fuera una ley. Sí. Es como la ley de la gravedad, ¿no? Sí. Y por eso chocó, ¿no? Al principio. ¿Cómo que leyes, no? ¿De qué se trata? Sí. Bueno, en sí, por ejemplo, vamos poniéndole nombre a una de estas enfermedades o como decías tú, el cuerpo hace una situación especial. ¿Cómo le llamas? Programa especial Programa biológico. especial. Vamos, un ejemplo, Adrián, para que vayamos agarrando así entusiasmo. Sí. Por ejemplo, la diabetes misma, ¿no? Por ejemplo, que se activa ante un conflicto de miedo con oposición y resistencia. La persona, a partir de un bioshock, de un evento, se opone a alguien, pero tiene miedo a hacer algo al respecto. Por eso tiende a ser un programa especial biológico de enfermedad que dura años, porque casi siempre es con la familia, con alguien de la familia, la suegra con la nuera o el yerno, los suegros, cualquiera de los dos con la nuera o el yerno, o los yernos, o nueras con los suegros, o así algo en familia. Entonces se opone, pero tiene miedo a la vez de hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que sucede? Es como un animal cuando se opone a alguien de la manada, pues lo que hace es disminuye, a partir de ese shock, disminuye la producción de insulina, para que la insulina para que finalmente quede un poco de glucosa en sangre extra, para cuando se decida ahora sí a oponerse. Que normalmente, ¿cómo se opone un animal? Pues luchando físicamente, ¿no? O se tendrá que ir o tendrá que luchar. Normalmente, que siempre los programas biológicos son como para resoluciones físicas, no intelectuales. Pero un ser humano puede durar en ese problema pues el resto de su vida, ¿no? O durante años. Entonces, a partir de ahí, lo que hace ese shock es empezar a disminuir la producción o la función de la insulina. Lo que se traduce es en que no entre sangre a las células, porque la insulina es la llave para que entre la glucosa a la sangre, a las células, perdón, y pues se queda en sangre, ¿no? Y ese es el programa especial biológico. Parece así como que, ¿cómo es? Pero ya me ha tocado descodificarlo ya varias veces, confiando desde la primera vez, pues en lo que dice Hammer, ¿no? Y así pasa, ¿no? Esas primeras veces que dices, Dios mío, Hammer, ¿no? ¿Será cierto, Hammer? No me quedes mal, ¿no? No me falles. No me falles y funciona, ¿no? Impresionante. Entonces la persona tiene que resolverlo o en los hechos o internamente a través de terapia. Sí. Fíjate que comentamos y empieza la recuperación de la función o de la producción lentamente, normalmente es lentamente. Perfecto. Ahora bien, decíamos antes de entrar al aire, las terapias breves, sí. O sea, en este caso la biodescodificación, sí. No es algo que lleve mucho tiempo. No, también es de principios de los 80s. De hecho, a la par, después de lo de Hammer, la biodescodificación nace a partir de lo de Hammer. Ya existía la psicosomática, pero cuando vieron esto de Hammer, que era algo tan puntual, tan bien estudiado, tan cierto, y bueno, el doctor Hammer, él era doctor, más no terapeuta. Descubre que la causa de las enfermedades era por problemas de vida, que la persona estaba en un problema en su psique, en su emoción, un conflicto, ¿no? Pero él no era terapeuta, él solamente se dedicaba a informarle al consultante qué es lo que había pasado, hacían el análisis y se daban cuenta que sí había sucedido a partir de ese evento, a partir de ese evento empezaron los síntomas, o a partir de ese evento disminuyeron los síntomas, se hacían el análisis muy claro, entonces la persona se da cuenta que sí era ese problema y tenía que abocarse a resolverlo en los hechos. Ante esa problemática de que no siempre puedes resolver las cosas en los hechos,
no siempre puedes volver con tu pareja, no siempre puedes recuperar a un hijo después de un divorcio, recuperar un trabajo, un negocio, una empresa, tantas cosas que no se pueden hacer físicamente. Pues a alguien se le ocurre la excelente idea de ¿por qué no hacemos terapia? Para que esa persona pueda resolverlo internamente. Aunque la situación en el exterior no siga siendo la misma, ella pueda sentir esta sensación, algo parecido como cuando el cerebro percibe eso, cambia, empieza a reparar y es el camino hacia la salud, ¿no? Normalmente sucede cuando resolvemos algo afuera, pero también podría suceder haciéndolo adentro, con una terapia. Entonces se preguntaron, ¿qué terapia puede funcionar? Pues esta, quizás esta. Entonces hicieron una metodología de terapias breves, terapias que fueran al grano, resolvieran conflictos específicos y no tuvieran la necesidad de ir a resolver qué pasó con mamá, qué pasó con papá en tu infancia, terapia de meses, años, no. Si podíamos resolverlo en una sesión, mejor. Porque justamente al principio, y lo que trataba Hammer al principio, era principalmente cáncer, ¿no? Entonces había mucha urgencia de resolver el conflicto internamente de ya, o para ayer, como decimos, ¿no? Sí, claro. Y en eso se enfocaron y eso es lo que así se desarrolla y ahí nace la bioscodificación. Fíjate que muy interesante. Es una terapia breve, perdón. Claro, muy interesante porque vemos hoy que simplemente pasó la pandemia, que fue una situación bastante traumática para todo el mundo, pero pues hubo las variantes, cada quien cómo lo vivió. Hay gente que la pasó muy mal, hay gente que inclusive tuvo pérdidas muy cercanas y de repente hoy, pasando ya eso, vemos gente con mucha ansiedad, con mucha depresión. Entonces, ¿en qué momento, desde tu punto de vista, Adrián, influyó eso como para que viéramos tantos casos ahora de esta situación? Ajá. ¿De enfermedades? Ajá. Sí, pues yo creo que es como multifactorial. O sea, que a partir de la pandemia, para empezar, cambiaron muchas cosas en nuestra vida, cambiaron incluso valores, ¿verdad? Los jóvenes ahora, algunos ya no les gusta la escuela, ya hay gente que ya no le gustó ir a trabajar, sino trabajar en casa, o al revés, muchos perdieron su trabajo, muchos aspectos han cambiado, aparte del tema de las vacunas, que fue inyectarse elementos que no sabemos todavía qué es lo que pasó allí, qué es lo que contienen, cuáles son los efectos secundarios. No hubo tiempo de analizarlo. Aunado a eso, al miedo en su momento dado, para mí era la enfermedad del miedo, porque se activaban muchos programas biológicos a la vez. Es muy complejo explicarlo, pero sí, las personas que morían activaban varios de estos programas biológicos a la vez. Y a mi parecer, o desde este paradigma, viéndolo, analizándolo desde este paradigma, morían principalmente de miedo. Yo creo que esa parte fue más de miedo que de la enfermedad. Que de la enfermedad como tal, de acuerdo. Exacto. Totalmente. Sí. Y ahora, por ejemplo, vemos mucha para decirlo, si quieres, así como un sí. poco técnicamente, sería, activaban los programas especiales biológicos de retención de líquidos, que se activan ante ese proceso de estar solos, fuera de la manada, sin puntos de referencia, en lucha. Son los tonos que activan esos programas. Ya sabes que el COVID era, como en síntesis, era una enfermedad inflamatoria severa, generalizada, ¿verdad? Y aparte los temas de los pulmones y vías respiratorias, que también son tonos de miedo, los que los activan. Miedo a morir. Miedo a morir, por ejemplo, alvéolos pulmonares, etcétera, ¿no? Entonces, sospecha, sentirse como un miedo suspendido de no saber qué hacer. O sea, todo era un complejo. Aislados completamente. Que eran miedos de varios tipos y a veces combinados, que hacían, a nuestro parecer, provocaban la muerte. Sí. Fíjate, por ejemplo, vemos lo que dices ahorita.
Si hiciéramos a un lado todo eso, pero vemos a hoy que hay una cantidad importante de jóvenes con ansiedad, con problemas con el sueño, con depresión, y pues podríamos ayudarlos de una manera importante Por supuesto. con la biodescodificación. Sí, 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 sí. De hecho, la biodescodificación, eso no lo hemos mencionado, y empezó por el tema de las enfermedades como tal, pero al haber ya hecho una metodología que resolvía los conflictos de manera puntual y rápida, muchas veces en una sesión, o en 2 o 3, pero muchas veces en una, es increíble. Yo sé que es increíble para muchas personas, pero hay cosas que sí se pueden. Y pues se empezaron a dar cuenta que también muchos problemas de la vida empezaban en un bioshock también. Y además no solo eso, ya tenemos una metodología para resolver problemas puntualmente sin necesidad de irnos al todo de la persona. Aunque sea que resuelva esto, y ya, si es posible. Entonces la biodescodificación empieza a ampliarse a resolver, aparte de enfermedades, conflictos de vida, conflictos emocionales, herencias conflictuales transgeneracionales, ciertos conflictos que heredo de mis ancestros y conflictos heredados de nuestros padres de manera inconsciente desde la infancia y antes, desde el vientre materno y todo eso también se trabaja en biodescodificación. Y también obstáculos hacia proyectos, por ejemplo, de vida, pues finalmente los obstáculos cuando los analizamos pues son internos, ¿no? Entonces se amplió a todos estos ámbitos. Es donde podemos ver que de repente el enemigo está en el espejo. Y tiene nombre y apellido, el mismo que yo. Lo que pasa es que de acuerdo. Pues es un autosabotaje, ¿no? Sí. Entre cuanto el miedo y la culpa, y pues, ¿qué más quieres, no? Sí. Fíjate que el miedo y la culpa, en última síntesis, de hecho a mí me gusta mucho manejar esa forma de ver, y cuando doy cursos enseñar ese aspecto, que detrás de todo está el miedo y la culpa, ¿no? Miedo a algo, hacia el futuro, miedo a que no vuelva lo del pasado, y culpa, siempre alguien es culpable, ¿no? O sea, entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento, ¿no? Alguien es culpable de las cosas, ¿no? Otra persona, tú mismo, la vida, las circunstancias, Dios, el diablo, la brujería. O sea, siempre le echamos la culpa a alguien, ¿no? O a algo de lo que pasa. Y a veces nos desgastamos demasiado y no nos damos cuenta que es la percepción de la vida. El meollo del asunto está en la percepción de la vida. Y en ese ámbito, ahí sí podemos hacer algo. No podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar siempre las circunstancias, no podemos cambiar a los demás. O sea, esa es una empresa fallida de facto. Pero sí puedo cambiar cómo lo veo. Eso siempre está abierta esa puerta. ¿Y es la solución al problema? Es la solución. La percepción, de hecho, podemos sintetizar, la biodescodificación se basa en el cambio de la percepción. Sí. Ante un conflicto específico. Entonces, mira, vamos platicando de esos conflictos. Ajá, sí, me encanta. Por ejemplo, mira, mucho que de repente, mucha gente piensa que hay enfermedades que son genéticas. Sí. Y dices... Tema para analizar. Tema para analizar. Sí, pero no, o no, pero sí. Exacto. Porque muchas veces, bueno, si repites patrón, repites enfermedad. En algunos. Sí. Pero no necesariamente te vas a enfermar de lo mismo cuando eres completamente diferente. Totalmente. Sí, de hecho suelo decir que en el tema del ADN, de la herencia genética, heredamos. ¿Qué heredamos? La información en el ADN que está en las células, o heredamos la tendencia al carácter o a ciertos conflictos. Siempre les pregunto y algunos dicen, no, pues lo que heredamos es los conflictos, de otros, no, que el ADN. Más bien los dos, ¿no? ¿Verdad?
heredamos una tendencia a resolver o a ver las cosas de una manera como mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo o como mis padres. Así lo veo, pero también está en la información genética que se activa fácilmente. A mí me gusta poner el ejemplo de una manada de venados, por ejemplo, que tiene que cambiar de hábitat, ¿no? Y donde vivían antes no había, por ejemplo, cocodrilos, ¿no? Y esa nueva manada de venados y sus ancestros aprenderán genéticamente a estar atentos a los estanques y no los otros. Ya instintivamente sus descendientes sentirán una especie de alerta especial heredada ante un peligro no resuelto en el transgeneracional, vamos, ¿no? Entonces es por eso que nosotros heredamos los conflictos no heredados de nuestros ancestros. Sí. Y suena como lógico, pero es que es cierto. O sea, cuando lo ves en los hechos es impresionante. Sí. Vamos poniendo esos ejemplos. Vamos a hablar de las alergias. Me encanta. Esa me gusta. Excelente. Sí, por ejemplo, las alergias se activan siempre en un bioshock, ¿no? El bioshock dijimos que es ese impacto de vida agudo. Bueno, no lo hemos analizado eso. Es un impacto de vida ante algo que percibo de manera dramática, ¿no? Y ese tiene unas reglas, que es agudo, que inicia en un instante, es dramático, es más dramático de lo normal, es inesperado, no me lo espero, y es vivir. Hay una sensación de que estoy solo ante eso, o yo tengo que resolverlo. Y en un bioshock, en un impacto de vida, a veces yo estaba tomando quizás café, ¿no? Y sin darme cuenta, después podría darme cuenta que ahora me hace daño el café, ¿no? Pero lo que pasó es que en ese impacto de vida es como si el inconsciente biológico, o mejor dicho, sí, el inconsciente biológico interpreta que el café es parte de esa amenaza. Y así es como se activa cualquier alergia. Todas las alergias, siempre que viene una persona con alergia, revisamos dónde vivió una experiencia con ese alérgeno. Por eso hay gente que es alérgica a los camarones, ajá, a las nueces, sí, al frío. Al frío, puede ser en realidad cualquier cosa. Y las alergias también no son solo como, por ejemplo, las clásicas que conocemos, que son como en las vías aéreas o a veces en la epidermis. No, o sea, puede ser en los diferentes órganos, ¿eh? Entonces nosotros le llamamos que se activan ante el elemento que es el alérgeno, ¿sí? Y ese sí es de manera inconsciente, no tiene que ver con que la persona se sugestiona, y eso no es sugestión. El cuerpo detecta el alérgeno, o sea, es real, más sin embargo la causa la encontramos en un bioshock. Yeah. Y es maravilloso cuando... Me ha tocado descodificar, por ejemplo, alergias al polvo, a alimentos. O sea, por ejemplo, una chica, por ejemplo, la violaron, ¿no? La violaron en un corral, era alérgica al polvo, por ejemplo. Otro joven empezó a ser alérgico a su propia mascota, ¿no? Pero tuvo un evento donde un Rottweiler los atacó casi, o sea, les dio un buen susto a él y a su abuela, ¿no? Y a partir de ahí él se volvió alérgico a su propio perro, ¿no? Y así siempre encontramos un evento. Sí. Vamos a seguir tocando este punto y sobre todo esas terapias breves que nos interesa eso que haces, Adrián. Ajá. Regresamos con ustedes, estamos en Es Vital, transmitiendo desde Canal Parlamento. Gracias que están con nosotros.
¿Conoces la terminología legislativa? En Canal Parlamento te lo explicamos. Anteproyecto de ley y decreto. Son documentos internos de trabajo o borradores que contienen la redacción provisional de una ley que se pretende crear o solamente reformar. Canal Parlamento, Congreso del Estado de Jalisco. Gracias, siguen con nosotros. Bueno, este tema a mí se me hace muy interesante, ¿no? Porque vemos o entendemos por qué nos enfermamos y que aparte hay soluciones. Poca cosa, ¿no? Sí, poca cosa nada más, ¿no? Y vemos que la enfermedad es necesaria, sí. A veces si no te pones en paz, ¿no? O sea, a veces te aplaca, sí, porque es necesario. Es un aviso, ¿no? Es un aviso. El dolor en sí mismo, ¿verdad? Es un aviso de alto, o cuídame, o no me toques, o estoy en reparación, no me puedes usar igual. O sea, para cualquier parte del cuerpo que duele, molesta, te está avisando. Sí, un esguince en el tobillo, que se inflama, así se inflama, sí. Increíble, un hematoma, un edema. Sí. Es como si fuera tu propio vendaje. Sí. Dice, alto, no me uses. ¿No? Y de brinquito, porque... Y la enfermedad también es molesta, y eso también porque te está diciendo alto aquí. Sí. En esta parte del cuerpo no me puedes usar igual. Y la misma fiebre o cansancio que uno puede sentir cuando se enferma, entre comillas, para nosotros la fase de reparación, es un aviso de también no puedes... el cuerpo te está recomendando reposar, ¿sí? Sí, descansar, dormir más. Y hay que atender el llamado, ¿no? Atender la alarma. Fíjate que, tristemente el tiempo es corto, ¿no? Para aprender biodescodificación, pues se ocupa siempre una cantidad de tiempo interesante. Sí. Y bueno, explicarlo en una hora no es... Tienes que venir más veces para que vamos desmenuzando bien toda la biodescodificación.
Encantado. Manejas también un término interesante, Adrián, que es la autodescodificación. Ujú. Sí. Sí, bueno, la autodescodificación, yo empecé a dar cursos de autodescodificación desde el primero que di. Cuando me ofrecieron dar un curso de biodescodificación, yo estaba un poco con el debate interno de si ya estabas suficientemente preparado, etcétera, y también si lo quería dar, etcétera. Entonces entré en una reflexión, le pedí a esta persona si me da permiso de pensarlo, pero cuando me di cuenta que algunos de mis compañeros no sabían sanarse, yo ya lo sabía por la técnica que manejo, que es una técnica autoaplicable para liberar emociones a voluntad ante estímulos específicos. Y con esa es la que yo se las aplicaba a los consultantes, incluso antes de haber estudiado, ya descodificaba con esa técnica, pero también la aplicaba para mí. Para mí era normal, pero me di cuenta que nadie lo sabía. Dije, esto está mejor que la biodescodificación, que las personas aprendan a curarse a sí mismas. Y como lo hace la biodescodificación, que no solamente en el ámbito de la salud, sino en un tema emocional, una depresión, una ira compulsiva, una tristeza, una sensación de derrota, una sensación de culpabilidad, cualquier tema emocional o un conflicto de vida específico a partir de un evento, a partir de una etapa. Los diferentes, dijo, pues es que todo se puede sanar con esto. Y me encantó, y después me di cuenta que tenía que ver con que yo siempre había tenido mucho practicado y estudiado muchos temas un poco de corte oriental, ¿no? En Oriente, en especial en la India, Tíbet, China, Japón, no Medio Oriente, sino en esas zonas, y no todo India, pero en unas partes de India, es lo normal que las personas se sanen a sí mismas, se miren a sí mismas, se regulen a sí mismas, se sanen a sí, o sea, en los diferentes ámbitos de la vida. Es lo normal, ¿no? En Occidente no estamos acostumbrados, ¿no?, a que siempre requerimos de una tercera persona, un especialista que nos ayude, lo cual está fabuloso y siempre debe existir eso, ¿no? Más sin embargo, también debería de existir siempre lo otro, la capacidad de podernos curar nosotros mismos. Entonces me fascinó, ahí es cuando sentí como esas veces que sientes un sí completo en todo el cuerpo, es un sí total, cuando algo en algunas decisiones es así. Sentí que debería dar ese curso y eso lo he ido desarrollando desde el principio. Doy cursos de autodescodificación en diferentes ámbitos. De lujo. ¿Hay alguna técnica que pudieras transmitir así breve, ya porque bueno, se va a terminar el programa? Pues en breve sí, la técnica que uso se basa en que te permites sentir lo que sientes de una vez por todas, ante el estímulo específico que te hace sentir mal, para decirlo de manera sencilla, ¿no? Entonces ese estímulo que me hace sentir mal puedo o ponerlo en una foto, o recordarlo, como ya me pone mal, con que lo recuerde, para mi inconsciente es igual si lo pienso, si lo veo o si está allí, con que lo recuerde, y ahora me permito sentir completamente, abiertamente, y cuando digo completamente es con las sensaciones del cuerpo, la reacción ante ese estímulo, pero esta vez ya no les digo no las juzgo como malas, feas, dañinas, peligrosas. Si, por ejemplo, me pone mal que me dijo alguien una ofensa personal, recuerdo esa ofensa personal y ahora me observo qué siento en el cuerpo y me voy a dar cuenta que el cuerpo reacciona, que se aprieta el estómago, que empiezo a sentir quizás acidez, que quizás se me aprietan las mandíbulas, que me duelen los dientes, que me empiezan a sudar las manos. Entonces, todas esas reacciones es que el cuerpo intenta resolver el problema. Me lo permito sentir completamente y también la emoción. Por más intensa que sea, por más fea que pudiera yo pensar que era, en este momento no la juzgo, me la permito sentir. Y al hacer eso, al decir sí a la reacción automática, no estoy negándome,
no estoy negando la realidad, no estoy negando algo que existe, porque existe el cuerpo de mamífero, existe la psique del ser humano intentando sobrevivir, intentando estar bien. Entonces no estoy negando la realidad, no niego que me siento así. Y al hacerlo, como dice alguien por ahí, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? ¿Verdad? Es la verdad la que te libera. Entonces al permitirlo instante por instante, la energía se va agotando. Es como que va saliendo a través del cuerpo, de la aceptación de las sensaciones. Y se va calmando y se va vaciando y se vacía para siempre ante ese estímulo. Se le acabó la energía. Se le acaba la energía. Y va vaciándose minuto a minuto. Y después puedo volver a mirar ese, bueno, lo pongo en mi mente y lo veo y lo siento y así. Cada que me distraigo vuelvo a mirarlo, vuelvo a sentir. Hasta que llega el punto donde miro ese estímulo, por ejemplo, es el recuerdo de esa ofensa, y ya estoy tranquilo. Empiezo hasta tanto en las sensaciones corporales como la emoción es otra, de corte o menos peor, o mejor, o incluso si lo vacía suficientemente, hasta bien. Pueden uno sentirse hasta en paz. Y también la psique ya piensa diferente. Y empiezan a surgir lo que en psicología son, o en las terapias, los recursos, ¿no? Surgen recursos. Ah, ya sé. A veces el recurso es, pues es su vida. Está enojado. O sea, ya no me importa tanto que la persona sea como es. Y es que de repente... O si tengo que hacer algo, lo hago, pero ya no desde las emociones de antes. La resolución es de otro nivel, de mejor nivel. Por ejemplo, gente que guarda un rencor de años, Sí. Y cada que lo recuerdas se traba, ¿Sí? pero nunca cambia, pues. No, sí. Es que me gusta mucho decir, el tiempo no sana, el tiempo distrae, ¿no? O sea, si el problema no está resuelto, o sea, no importa el tiempo que haya pasado. El tiempo que pase. 10, 20, 30, varias décadas, está el problema. La persona recuerda y vuelve a sentir. Sigue vigente y sigue con la misma intensidad. Incluso con la misma intensidad. A veces hasta peor. Sí. Algunos casos mejor porque ha habido algunos cambios en la percepción, pero esta técnica es una forma de cambiar la percepción en minutos. Esa técnica yo la aprendí del doctor David Hawkins, un psiquiatra estadounidense, una eminencia, de esos científicos de otro nivel que son adelantados por décadas a su tiempo, igual que el doctor Hammer. Y él mismo reconoce, dice, Buda ya lo hacía. Y sí, en la meditación Vipassana ya se hace es una técnica muy parecida, donde las sensaciones corporales son atendidas con mucha atención, pero sin juicio. Les pones atención, pero no las intentas modificar ni las juzgas. Y se empiezan a disolver. Y resulta, como ya las neurociencias reconocen, que primero está la reacción física, después empiezas a percibir una emoción y después empiezas a pensar. El pensamiento es en realidad el resultado, es como el humo de un mofle, ¿no? Tú quieres que ya no haya ese humo negro del mofle, pues no puedes, la solución no es tapar el mofle, ¿no? O sea, al final... Es ir al motor, o apagarlo o arreglarlo, sí. Porque entonces la razón de que yo piense así es solo el resultado de algo no resuelto, unas memorias no resueltas que generan energía emocional. La energía emocional es energía para la acción. Si algo me amenaza, mi emoción va a ser o como ira, por ejemplo, si creo que puedo con lo otro, siento ira, enojo, como cuando me molesta una mosca, quítate, así. Me enojo con la mosca, pero no me enojo con un tigre, ¿no? Que viene, ¿verdad? O sea, con el tigre siento miedo. Entonces la emoción es adecuada a la memoria. Entonces, esa memoria es la que sanamos a través de la técnica. Sí. Muchas gracias, Adrián. Vamos a seguirte invitando a estos programas para seguir aprendiendo. Será y lograr esa un gran gusto y un honor. Esa autodescodificación. Gracias que estás con nosotros. Gracias a ustedes que nos ven a través de Canal Parlamento y gracias a todos los que están detrás de cámaras que hacen posible el programa. Muchas gracias. Hasta luego.